Las 5 mujeres más peligrosas y perversas de la Biblia. La Biblia, con sus enseñanzas atemporales, presenta personajes que impactaron la historia sagrada de diversas maneras. Entre ellos, hay mujeres cuya conducta desafió directamente los mandamientos de Dios, marcándose por actos de crueldad, traición y manipulación. En este relato, exploraremos la vida de 5 de estas figuras, de la menos a la más peligrosa, cuyas historias resuenan como poderosos recordatorios sobre las consecuencias de vivir en oposición a la voluntad divina. Prepárate para un profundo análisis de actos de engaño, sed de poder y desobediencia, y cómo Dios, incluso frente a tales transgresiones, trajo justicia y sostuvo su plan divino. Número 5. La esposa de Potifar. Imagina el antiguo Egipto, una tierra de opulencia, pero también de intrigas y ambiciones ocultas. Aquí vivía la esposa de Potifar, una mujer cuyo nombre permanece un misterio, pero cuyas acciones resuenan a través de las Escrituras. Vivía en un ambiente de lujo y autoridad, casada con Potifar, un alto oficial del faraón y capitán de la guardia, un hombre de prestigio y poder. Pero su posición privilegiada no la alejó del pecado. Al contrario, reveló su verdadera naturaleza. Su historia se entrecruza con la de José, el joven hebreo vendido como esclavo por sus propios hermanos. Con el tiempo, José ganó la confianza de Potifar, siendo elevado a administrador de su casa gracias a su competencia y al favor de Dios. Sin embargo, su integridad fue puesta a prueba cuando la esposa de Potifar fijó su mirada en él. Impulsada por una mezcla de deseo, aburrimiento y quizás por el impulso de probar los límites de su poder, comenzó a seducir a José. La Biblia narra sus persistentes avances, y las palabras de José, en respuesta, destacan su fe y rectitud. Génesis 39, 7, 10. ¿Cómo podría yo cometer un pecado tan grande contra Dios? En un último intento, orquestó una trampa. Encontrándolo solo en casa, lo agarró por la ropa, exigiendo que cediera. José huyó, dejando su túnica en sus manos, pero su rechazo la transformó en venganza. Usando la túnica como prueba, lo acusó falsamente de intentar violarla. Su acusación sacudió a Potifar, quien, aunque desconfiaba de la veracidad del relato, no tuvo alternativa más que encarcelar a José para preservar su honor. Sin embargo, Dios no abandonó a José, ni permitió que esa injusticia fuera el capítulo final de su historia. Mientras José enfrentaba la prisión, Dios lo favoreció, y sus habilidades lo elevaron incluso en ese ambiente hostil. Eventualmente, por medio de la interpretación de sueños, José fue liberado y colocado como segundo al mando de Egipto, salvando muchas vidas durante una gran hambruna. La esposa de Potifar, aunque no recibe una condena directa en las Escrituras, es recordada como un ejemplo de engaño y malicia. Su intento de destruir a un hombre fracasó, demostrando que, aunque las intenciones humanas puedan ser malignas, Dios puede transformarlas en oportunidades para su gloria. Número 4. Dalila. Entre las figuras bíblicas cuya traición resuena a través de generaciones, Dalila es quizás una de las más infames. Su historia ocurre durante el período de los jueces, una época de inestabilidad para Israel, frecuentemente en conflicto con sus vecinos, los filisteos. Dalila, una mujer del valle de Sorek, permanece como un personaje envuelto en misterio. Su nacionalidad no se especifica, pero sus acciones se alinean con los intereses de los filisteos, quienes eran sus aliados y los enemigos declarados de Israel. Dalila se convirtió en un instrumento clave en el plan de los filisteos para subyugar a Sansón, el juez más fuerte de Israel. Reconocido por su fuerza incomparable, Sansón era visto como una amenaza insuperable. Ellos sabían que, para derrotarlo, debían explotar su debilidad. Así, Dalila entró en escena.
los líderes filisteos le ofrecieron una exorbitante suma de plata para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Motivada por la avaricia, Dalila aceptó el papel de traidora. Sin embargo, su tarea no sería fácil. Sansón, aunque cautivado por su belleza, no reveló inmediatamente la verdad. En 3 ocasiones, la engañó con respuestas falsas que no comprometían su fuerza. La persistencia de Dalila, sin embargo, fue implacable. Día tras día, lo presionaba, manipulaba y hacía de su cercanía un peso emocional para Sansón. Finalmente, su estrategia dio resultado. Jueces 16-17 describe el momento de su victoria. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón. Mientras dormía en el regazo de Dalila, ella llamó a un hombre para que cortara las 7 trenzas de su cabello, robándole su fuerza y entregándolo indefenso a los filisteos. Sin su fuerza, Sansón fue capturado, cegado y llevado al cautiverio, donde fue humillado públicamente. Para Dalila, su traición fue recompensada con una fortuna en plata, pero su papel en la narrativa termina allí, sin ninguna mención de su destino final. Desaparece de las páginas de la historia, dejando solo el eco de su traición. Aún así, la historia de Dalila es más que un relato de engaño. Es un testimonio de las devastadoras consecuencias de la avaricia y la manipulación. Su traición no solo causó el sufrimiento de Sansón, sino también la destrucción de muchos de sus propios aliados. En el clímax de su humillación, Sansón oró a Dios y en un acto final de redención, recuperó su fuerza para derribar el templo de Dagón, matando a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Dalila sigue siendo un símbolo del peligro de la seducción destructiva y las decisiones motivadas por intereses egoístas. Su historia es una advertencia poderosa contra la traición y la avaricia, mostrando que, aunque las acciones humanas puedan causar dolor, la justicia de Dios prevalece. Número 3. Herodías. La historia de Herodías es una de las más trágicas y sombrías de la Biblia. Miembro de la dinastía herodiana, ocupaba una posición de prestigio, pero su corazón estaba envenenado por la ambición y la venganza. Herodías estuvo casada inicialmente con Herodes Filipo, su medio tío. Sin embargo, su deseo de poder y estatus la llevó a dejar a Filipo para casarse con Herodes Antipas, otro medio tío que era tetrarca de Galilea y Perea. Este matrimonio fue escandaloso e ilícito según las leyes judías. Herodías se convirtió en el blanco de las denuncias públicas de Juan el Bautista, el profeta que no temía proclamar la verdad. Él denunció su unión como inmoral y contraria a la ley divina. Marcos 6, 18, 19. Enfurecida por la humillación pública, Herodías juró vengarse de Juan. Su oportunidad llegó durante la celebración del cumpleaños de Herodes Antipas. Usó a su hija, Salomé, como instrumento de manipulación. Durante el banquete, Salomé realizó una danza que encantó a Herodes y a sus invitados. Embriagado por la euforia del momento, Herodes prometió concederle cualquier petición hasta la mitad de su reino. Aprovechando la ocasión, Herodías instruyó a su hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Marcos 6, 22, 25. Aunque Herodes respetaba a Juan y se sentía incómodo con la solicitud, cumplió su promesa para no quedar mal ante sus invitados. Así, Juan fue decapitado en prisión, y su cabeza fue entregada a Salomé, quien a su vez la llevó a su madre. Este acto grotesco destacó la profundidad de la crueldad de Herodías. Aunque Herodías escapó de consecuencias inmediatas, su historia no terminó en triunfo. Su marido, Herodes Antipas, fue exiliado por el emperador romano Calígula, marcando el fin de su posición de poder. El destino final de Herodías no está registrado,
pero su historia sigue siendo un ejemplo aterrador de las consecuencias de una venganza alimentada por la amargura. Herodías simboliza cómo la búsqueda de poder y venganza puede conducir a una corrupción moral devastadora. Su manipulación culminó en la muerte de un profeta justo, pero también en la caída de su propia familia. Su legado es una advertencia contra los peligros de ceder al odio y a la ambición desmedida. Número 2. Atalía. Atalía es una de las figuras más sombrías de la historia bíblica, conocida por su ambición despiadada y su crueldad. Era hija del rey Acab y la reina Jezabel de Israel, quienes ya eran infames por su idolatría y maldad. A través de su matrimonio con Joram, rey de Judá, Atalía se convirtió en reina consorte de Judá, pero su influencia no fue positiva. Atalía trajo consigo las prácticas idólatras de sus padres, introduciendo la adoración a Baal en Judá y desviando al pueblo de Dios. Sin embargo, su legado más oscuro ocurrió tras la muerte de su hijo Ocosías, quien reinó brevemente en Judá antes de ser asesinado. Con la muerte de Ocosías, Atalía vio una oportunidad para tomar el poder. En un acto de brutalidad sin precedentes, ordenó la masacre de toda la descendencia real de Judá, incluidos sus propios nietos, con el fin de asegurar su posición como reina. Su reinado estuvo marcado por la idolatría y la corrupción, y Judá sufrió bajo su liderazgo. Sin embargo, en medio de su tiranía hubo un destello de esperanza. Desconocido para Atalía, uno de los hijos de Ocosías, Joás, fue salvado de la masacre por su tía, Josabet, esposa del sacerdote Joiada. Durante 6 años, Joás fue ocultado en el templo del Señor mientras Atalía gobernaba. En el 7º año, Joiada el sacerdote organizó una rebelión contra Atalía. Con el apoyo de los levitas y los comandantes del ejército, coronaron a Joás como rey en el templo. Cuando Atalía escuchó el clamor del pueblo, corrió al templo y vio a Joás, el legítimo heredero, coronado. Llenándose de furia, gritó: «¡Traición, traición!». Dun Reyes 11:14. Sin embargo, su maldad no quedó impune. Fue capturada y ejecutada fuera del templo, poniendo fin a su reinado y permitiendo que Joás gobernara. La historia de Atalía es un recordatorio sombrío del peligro de la ambición desmedida y la idolatría. Su reinado no solo trajo sufrimiento al pueblo de Judá, sino que también dejó una cicatriz en la historia del linaje davídico. Sin embargo, su caída destaca la soberanía de Dios, quien protegió a la línea mesiánica a través de Joás, preservando sus promesas a David. Número 1. Jezabel. Jezabel es quizás el ejemplo más destacado de una figura malvada en las Escrituras. Hija de Edbaal, rey de los Sidonios, Jezabel se casó con Acab, rey de Israel, en una alianza política que trajo consecuencias devastadoras para el pueblo de Dios. Su nombre se ha convertido en sinónimo de idolatría, manipulación y maldad. Desde el inicio, Jezabel usó su influencia para introducir la adoración a Baal y Astarté en Israel, apartando al pueblo de la adoración al Señor. Construyó templos y altares para Baal y promovió a los profetas de esta deidad pagana mientras perseguía y mataba a los profetas de Dios. Primera Reyes 18:4. Uno de los episodios más infames de su vida fue el asesinato de Nabot, un hombre justo que poseía una viña cerca del palacio del rey Acab. Cuando Nabot se negó a vender su viña al rey, Jezabel conspiró para acusarlo falsamente de blasfemia, lo que llevó a su ejecución. Tras su muerte, Acab tomó posesión de la viña. Primero Reyes 21:1-16. Este acto de crueldad e injusticia atrajo la condena del profeta Elías, quien predijo la ruina de Jezabel y su familia. A pesar de los intentos de Jezabel por consolidar el culto a Baal, su influencia
comenzó a desmoronarse con la intervención de los profetas de Dios. En un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal, demostrando la supremacía del Señor cuando descendió fuego del cielo para consumir su sacrificio. Primero Reyes 18, 20, 40. El fin de Jezabel fue tan trágico como su vida. Después de la muerte de Acab, Jehú, un comandante ungido por el profeta Eliseo para destruir la casa de Acab, se levantó contra Jezabel. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel intentó enfrentarlo desde una ventana, pero fue arrojada por sus propios eunucos. Su cuerpo fue devorado por perros, cumpliendo la profecía de Elías. 2 Reyes 9:30, 37. Jezabel representa la corrupción que ocurre cuando el poder se combina con la idolatría y la inmoralidad. Su historia es una advertencia contra la manipulación y el alejamiento de Dios. A pesar de su aparente poder, su vida terminó en deshonra, demostrando que el juicio divino es inevitable para aquellos que desafían a Dios. Estas historias de mujeres que traicionaron o se alejaron de Dios resaltan cómo la ambición, la avaricia y la idolatría pueden llevar a la destrucción, pero también destacan la soberanía de Dios, quien trabaja incluso en medio del caos para cumplir su voluntad y traer redención.